que tengo que grabar yo, pues yo soy el que da inicio con Buenas tardes, ¿quién está por allí? Buenas tardes, ¿hay alguien allí? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rubén. ¿Puedes activar la cámara? Ajá, sí. Oye, Rubén, ¿te peinaste, chico? No, no estoy peinado. Buenas tardes, ¿quién más se encuentra aparte del amigo Rubén, el despeinado Rubén? Buenas tardes, doctor. Marco, por favor, activa la cámara, si eres tan amable. No tengo cámara en este momento, disculpe. Ah, baile, qué mal. Bueno, no importa. Esperemos entonces un ratico. Alexandra, Paquito, Joana, Ana. Quien tenga cámara, por favor, que la active para virtualizar el ambiente. ¿Te acuerdas cuando te comentaba que me hacía lo de las pestañas? Entonces, eso es lo que estamos venido a hacer eso de ahí.
Se están agregando más personas, qué bueno. Rubén, ¿tuviste la oportunidad de hacer algunas investigaciones con respecto a lo conversado el martes? Verdaderamente no, porque ahorita ya estamos entrando en semana de examen y estoy más pendiente un poquito de la U. Por eso. Bueno, no importa, igualito lo vamos a socializar porque es un tema de interés, como siempre lo será. Como todo en la vida, Rubén, todo es importante. ¿Cómo te va con los exámenes? Te estás en el sexto semestre, ¿no? Algo así. Sí, estoy en sexto semestre, pero aún no comenzamos el examen, y vamos a comenzar la otra semana. O sea, ¿Cómo lo están haciendo? ¿Virtual o presencial? vale. ¿Pero qué plataforma? Igual que esta, sí. El campus virtual que está asociado con el Moodle, creo que se llama. Moodle. Sí. Es mucho más sencillo, es mucho más sencillo. Es muy limitativo con respecto al tiempo. Por eso hay que aprovecharlo al máximo. Entonces, ya pues. Deberían hacer el asunto del trabajo, ¿sabes? Entonces, me vino el comisario, bueno, el secretario. Marco, Cuénteme, doctor. ¿tú tuviste la oportunidad de hacer indagaciones con respecto a lo solicitado el martes? Criminología. No. Exactamente. Leí algo, pero no me explayé como se debería. Que se puede conducta se siga repitiendo para los asesinos. Esa es una. Otra también es tipificar los delitos para que así pueda acudir una sanción. Vemos lo que en el delito está permitido. Entonces, si no está tipificado un delito, el delito en teoría está permitido. Oye, qué delicado eso que tú me estás diciendo. Me gustaría indagar un poquito más sobre eso. O mejor dicho, lo que no está escrito en la ley está permitido. ¿Qué querrá decir eso? Que el libre albedrío va mucho más allá de una expresión. Disculpe, ¿el qué? ¿Qué quieres decir tú con eso? Que el libre albedrío va mucho más allá de una simple expresión. Bueno, en la época de la Revolución Francesa fue León que decía esto, o por ahí, por esa época, no me acuerdo, lamentablemente no me acuerdo quién decía esta frase, es que no existe libertad sin reglas. Y eso podemos apreciarlo en el mundo, poniendo un poco al lado las leyes. Nosotros nos regimos por leyes físicas. Eso quiere decir que se cumple. En el universo se cumple. De que no hay total libertad sin leyes. Nosotros nos rigen las leyes, si no son jurídicas, son las físicas. Entonces, por ejemplo, aquí en Ecuador existía un caso de que, como por el 2000, se profanaban tumbas. La gente iba a robar, como antes, o ahora me imagino también, se los enterraban con relojes, con sus alhajas, con sus anillos a las personas. Entonces venían saqueadores, profanaban las tumbas y se les robaban, pero no estaba tipificado el delito. Entonces, como por el 2000, 2002, por ahí, recién se tipificó, porque atraparon a un grupo organizado que se dedicaba a esto. Como no existía el delito aquí en Ecuador, no los podían procesar como tal. Interesante eso que tú me estás manifestando. Perdón, me acerco un poco a esta filosofía, ¿no? Una filosofía. Creo entender que tu filosofía conductual es totalmente positivista, Marco. Sí, la verdad que sí. Un gran porcentaje, diría que sí. Totalmente apegado a la norma. Totalmente apegado a la norma. La verdad que sí. Sí. Bueno, perfecto. ¿Qué piensas tú de eso, Rubén? Sí, Rubén. Libre albedrío. Marco completamente positivista. No es una manera de conducirse en la vida errónea. Al contrario, es muy aceptable. Y de una u otra manera es algo totalmente aconsejable
para el individuo que se forma y que vive en sociedad. ¿Qué piensas tú de ello? Estoy de acuerdo con el compañero Marco, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Va? porque la sociedad se debería llevar así, no tendría que tener tantas prohibiciones. Y eso. Totalmente Ajá. normativa. Totalmente normativa. Wow. Marco, ¿no te gusta la filosofía no te atrae la filosofía de César el Hombroso? Si podría repetirle, mil disculpas para poder comparar en este momento o dar una opinión. Claro, claro. ¿No te atrae la filosofía de César el Me Hombroso? refiero a la filosofía de César, el hombre. ¿Podría decirme sobre a qué se refiere? César el Hombroso es un médico italiano, o fue un médico italiano, nacido en Verona y graduado en la Universidad de Pavia, y también con estudios en Padua. Él básicamente era un médico que estudiaba la antropología y, por supuesto, dentro de su amplio recorrido por la medicina, también trabajó con el ejército y aquí tuvo la oportunidad de desarrollar estudios sobre la conducta del ser humano, muy especialmente aquellos que eran delincuentes y aquellos que no. Ahí efectuó notables comparaciones y estudios que hoy por hoy han sido de mucho provecho para la sociedad moderna. Entre lo que destacan, efectuó un análisis comparativo sobre las diferentes caracterizaciones del individuo en la sociedad y las formas acerca de cómo la sociedad puede impulsar a una persona a delinquir. Y él es el autor de esta famosa frase que señala que la sociedad es capaz de parir criminales. ¿Qué te parece? Bueno, en primer lugar, los criminales no son netamente por estándares sociales. ¿Qué quiero decir? Que no solo los pobres van a nacer los criminales de ahí, porque como todos sabemos, los criminales no distinguen clase social, porque hay criminales que tienen hartísimo dinero, hay criminales que tienen poco dinero, hay criminales que no tienen nada de dinero. Esa es una. Otra. El Código Civil, por lo menos aquí en Ecuador, contempla que todo ser humano, desde el momento que nazca, está sujeto a leyes, a, a- sujeta a obligaciones de derecho. Así es, perdón. Entonces, cuando uno vive en una sociedad, automáticamente está aceptando las normas de esa sociedad. Porque, por ejemplo, si usted ahorita vive en Venezuela y se viene acá a Ecuador y comete una infracción que usted que no sabía aquí, eso no lo va a eximir usted de ser procesado por esa infracción que cometió. Porque el no conocimiento La, de la ignora, ley. la ignorancia de la ley no excusa de su Claro. cumplimiento. Entonces, ¿por qué no soy 100%? Porque hay haber momentos en nuestras vidas o en la sociedad de que existen pactos que todavía no van a ser escritos, pero hay que ser respetados porque ya se acordaron. Entonces, como no está escrito, no es netamente positivo, pero igual si ya se acordó algo, hasta que se escriba hay que comenzar a respetarlo ya. Bueno, interesante, interesante. Vuelvo a la anterior pregunta para Rubén. Rubén, ¿tú te inclinas con las filosofías de César el Hombroso o de Enrico Ferri? Verdaderamente no estaba escuchando ahorita, pues estaba viendo otras cosas sobre esas teorías. Bueno, Enrico Ferri fue también, al igual que César el Hombroso, fue uno de los protagonistas de la criminología. Uno, por supuesto, cada uno de ellos en diferentes escuelas, en diferentes momentos históricos. César el Hombroso estuvo muy presente dentro de lo que es la escuela clásica en esos momentos históricos tan impresionantes, y mientras que Enrico Ferri en la escuela positivista. Por eso le preguntaba a Marco, me da la impresión, y bueno, de hecho ya lo confirmó, que Enrico Ferri, también italiano, habla acerca de la activa legal y se expresa en torno al delincuente, haciendo una clara distinción entre lo que es un acto sexual, perdón, un acto delincuencial
a un acto criminal. Hace breves reseñas sobre las diferentes características de un delincuente y que al igual que César el Hombroso también establece ciertas distinciones sobre la personalidad del delincuente, sobre la personalidad de una persona que ejecuta actos criminales. Por eso es importante tener en cuenta este tipo, conocer estas diferentes corrientes de pensamiento que en el pasado fueron muy importantes, pero que hoy dentro de la modernidad de nuestra sociedad, dentro de la sociedad, también tiene un cabal cumplimiento. Nosotros como abogados, como criminólogos, en nuestro rol de buscadores, de investigadores, debemos conocerlas muy bien para poder aplicarlas directamente dentro del contexto legal, muy puntualmente dentro del derecho penal y su aspecto procesal. Dicho esto, bueno, ya en el sexto semestre, Rubén, perdona que te ubique, lo que pasa es que eres uno de los dos que están aquí presentes, entonces tengo que buscar la participación. Ya en un sexto semestre ya se han abordado ciertas áreas de las diferentes ciencias legales, entre las que destacan la civil, la mercantil, la laboral, la penal como una de las más fuertes y agresivas. Me nace la siguiente interrogante para poder abordar la criminología dentro del contexto histórico. Lo siguiente, ¿qué entiendes tú por derecho penal? Es el derecho el cual se podría decir que abarca todos los que son crímenes en contra de una persona con respecto a ella misma, o sea, como hacerle un daño más como destinado al físico personal. ¿Solo eso? No, o sea, más destinado a eso. Claro que hay otros, pero es más como más personal, o sea, más de personas. Vamos a Atacando. tener ok, vale, pues vamos a tener un poco más de profundidad en eso. Te voy a dar unos 2 minuticos para que vayas a tu biblioteca privada y busques busques una doctrina sobre derecho penal. Y de la misma manera, si tienes a la mano la Constitución ecuatoriana, tráetela de una vez. Buenas tardes, Hilen. ¿Me escuchaste, Rubén? Hola, doctor. Buenas tardes. Sí, yo lo escuché. Hola, Hilen, ¿qué tal? Buenas tardes. También le quiero comunicar si me puede Dale, pues, te esperamos entonces. Es que, no, es que le tendría que decir algo también. Es que yo a las 5 tengo Dime, pues. una lección oral. Y si me pudiera dar permiso ya para retirarme a las 5, porque es de prácticamente un poco extracurricular para completar nota. Y es oral y tengo que Claro, taparme vale. los ojos para darlo. No hay problema, no. No hay problema, Sí. no hay problema. Por eso que me veo un poco distraído, Hilen. porque estoy también en eso. Tranquila, ¿no? Hilen, llegaste tarde. ¿Trajiste el café? No, ya me lo tomé. Bueno, hay que ponerle un poquito de jocosidad a nuestro proceso de formación porque también tenemos que avivarlo. Hilen, estábamos conversando acerca de un poquito sobre la historia y algo de la biografía de estos dos protagonistas de la historia criminológica, como fueron las figuras de César el Ambrosio y Enrico Ferri, ambos italianos y por supuesto cada uno con un papel preponderante en cierto momento de la historia. Hacíamos una breve mención que César el Ambrosio generó grandísimos aportes dentro del aspecto criminológico, logrando calificar y establecer diferentes características diferenciales entre un delincuente y una persona que no lo es, Aparte de eso mencionamos algunos aspectos de interés relacionados con la personalidad de un delincuente y la personalidad que comete una persona en la materialización de un acto criminal. Deseamos incluso, hablando un poco de Enrico Ferri, también italiano, que uno de los grandes movimientos intelectuales de su persona se radicaba en el hecho de ser una persona completamente, un ser humano completamente idealista al positivismo, es decir, apegado a la normativa. Me encuentro con una afirmación de Marco, compañero nuestro en este ambiente virtual, quien nos ofrece una categórica interpretación acerca de esta corriente. Él se considera un hombre completamente positivista. ¿Qué tipo de corriente practicas tú como filosofía de vida? ¿Una semejante a la de Lombroso o la de Enrico Ferri?
Yo creo que más bien una combinación de las dos, porque si nos damos cuenta, lo que dice Lombroso y lo que dice Ferri es, en la actualidad se conjuga, porque es verdad que Ferri decía que según las circunstancias en las que se encuentra el sujeto, él va a decidir si delinque o no. Mientras tanto, Lombroso hacía las características en tanto de personalidad y físicas. Y en la actualidad nos encontramos con eso, con una y con otra. Y en cierto punto hasta llegan a conjugarse ambas. Fíjate tú, Alien, también yo inicié este pequeño aporte. A mí no me gusta llamarla conferencia, porque realmente no, es una socialización académica de orden jurídico. Entonces comenzaba hablando un poquito acerca del libre albedrío. Entonces, un libre albedrío que pareciera que no está muy de acuerdo y no está alineado con la escuela positivista de Enrico Ferri. ¿Cómo tú interpretas el libre albedrío? Bueno, el libre albedrío es la voluntad y la toma de decisión por uno mismo, siguiendo... ¿Hago lo que me da la gana? No, tampoco eso. No, eso ya es libertinaje. Oh. Ok. A ver, yo lo podría tomar el libre albedrío como la toma de decisiones según las circunstancias en las que yo me encuentro. ¿Cómo cuáles? Y obviamente analizando si eso está bien para mí o está mal. Lo moral, lo ético. Por una parte de eso, exacto. Y por otra, yéndonos al lado más positivo, que como está todo normado, tú dices, no, si robo, obviamente voy a ir a la cárcel. Si mato, voy a ir a la cárcel. Si hago esto, bueno, esto me podría convenir. Y está dentro del marco de la ley. Pero algo malo como robar, matar o violar, etcétera, etcétera, es malo. Ciertamente, todo depende de la prisma con que se mire, pues. Te decía que todo depende del cristal con que se mire. Bueno, dicho esto, fíjate que, fíjense muchacho, creo que ya el amigo se retiró, Rubén, sí, se retiró. Por cierto, ¿hay alguna otra persona presente? Paquito, Alexandra, Ana, Joana. Doctor, yo estoy presente. Disculpe que no puedo prender la cámara, tengo un problema. O sea, aquí no la puedo prender en realidad. Pero estoy... No importa. Si no te peinaste, no importa, Joana. Yo tampoco estoy peinado. No, es que en el lugar que estoy no me permiten prender la cámara. Mil disculpas. Tranquila, no hay problema. Entonces, interesante todos estos aspectos de orden conceptual, porque la semana que viene, a partir del martes, vamos a hablar acerca de los diferentes métodos de investigación criminal, pero es imposible, sería atrevido dar inicio a una clase de este tipo sin conocer los fundamentos históricos que sobre la criminología se encuentra rodeado una persona dentro de esta figura que el derecho penal la ha calificado, es decir, un delincuente. Un delincuente también incluso la pudiéramos señalar como, o la pudiéramos abrazar como víctima. ¿Sería eso una locura, Ili? Un delincuente, yo lo tomaría por el lado de víctima de la sociedad, tal vez. Bueno, mira que estamos hablando de un tema completamente cualitativo. Un delincuente puede ser víctima de muchos elementos que se encuentran presentes en una sociedad. Claro. La sociedad puede obligarte a ti a delinquir, quieras o no. El estado de necesidad, el estado de sosiego, el estado de pobreza, el estado emocional, el sentimental, el económico, el político, el social. Y estamos hablando de una persona con título de pregrado, con título de posgrado y con una plena conciencia
de reconocimiento entre lo bueno y lo malo, pero delinque. Exacto. ¿Qué te parece eso? No, es que es correcto, porque como bien decíamos, o sea, puede delinquir cualquier persona. Puede, ¿Tú tienes el Código Integral Procesal Penal allí a la mano, cerca? está en el librero. No lo tengo aquí a la mano. ¿Puedes ubicarlo por allí? Ir y venir. Deme un segundito. Dale, pues, te esperamos. ¿Tú lo tienes cerca, Joana, la Constitución ecuatoriana? En un ratito la tengo. Dale, pues, te esperamos rapidito. Ana. ¿La fueron a buscar, Alien? La tengo aquí descargada, no se preocupe. Ay, maravilloso. Bueno, entonces, dicho esto, ubícate, por favor, de acuerdo al Código Integral Procesal Penal, ¿qué se entiende por víctima? No solamente en la doctrina, perdón, en la legislación, sino en cualquier doctrina que tú tengas allí penal. Ya la tengo. ¿Sí? ¿La tienes a la mano ya? Sí, ya la tengo aquí. Ok, Joana, ubícate allí. ¿En qué consiste el debido proceso constitucional? Perdón, se cortó la comunicación. ¿Me puede repetir, por fin? ¿En qué consiste el debido proceso? A ver, ya lo. ¿Qué conseguiste allí, Ilian? Un momentito. Okay. Importante que ambas ubiquen esos conceptos porque de lo que vamos a hablar guarda muchísima relación. Wow, wow, wow. Apúrense. Ya. Bueno, pero aquí encontré también algo de las Naciones Unidas. Ok, te escucho. Habla de que las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, incluso lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente, se considera como víctima. Una definición amplia desde el punto de vista, desde la óptica, perdón. De las Naciones Unidas. ¿Qué departamento? ¿Qué organismo? Muy puntual. Asamblea General de las Naciones Unidas. Esto fue en 29 de noviembre de 1985. Toda aquella persona que es ofendida o que se considera ofendida, perdón, que es ofendida en cualquiera de sus instancias, en cualquiera de los niveles, es considerada víctima. Exacto. Yo me imagino que... No solo es un daño físico o mental, sino más allá de todo eso, sufrimiento emocional, psicológico, etc. Muy bien, perfecto. Entonces pudiéramos decir que yo estoy leyendo algo aquí que me ha parecido desde hace un muy buen rato, muy interesante. Mire,
Se los voy a mostrar. Yo tengo acá en mis manos el tratado de criminología, este que está acá, y que está escrito por el doctor Freddy Zambrano. Es una literatura muy buena, se la recomiendo. Y él aquí habla sobre Enrique Ferri habla sobre la distinción entre la criminalidad natural y la criminalidad legal. Por supuesto, todas ellas con una tendencia directa, con orígenes hacia la criminología. Y él habla que la criminalidad natural es aquella en donde una persona se siente ofendida desde el punto de vista ético y desde el punto de vista moral, entre otros que señalar. Pero la criminalidad legal es aquella en donde una persona es ofendida directamente por la sociedad cuando se ejecuta el quebrantamiento de una normativa, como por ejemplo sencillo, el no respeto de un contrato mercantil o de un contrato laboral. Dicho esto, si Enrico Ferri puede realizar una caracterización o distinguir claramente los diferentes tipos de criminología, entonces vuelvo nuevamente a recorrer y a darnos un paseo por la historia clásica, en donde César el Hombrosio manifiesta abiertamente, y no cansaré de decirlo, que la sociedad pare criminales, que todo delincuente nace de la misma sociedad, lo cual es cierto, lo cual es completamente cierto. La sociedad tiene el delincuente que se merece, pero la sociedad también tiene el político que educa. La sociedad tiene el economista que prepara. La sociedad obtiene y es fiel garante y disfruta del abogado que prepara. Dentro de tantos movimientos profesionales y figuras que pudiéramos citar. ¿Tú piensas, Elien, que nosotros los abogados pudiéramos efectuar criminología constitucional? Bueno, en la Constitución están los derechos fundamentales de los ciudadanos, y yo creo que sí. ¿Por qué crees? Y no me dices abiertamente sí. Yo creo que sí, porque las normas constitucionales también se quebrantan y nosotros también somos víctimas de eso. Así que sí existe la criminología constitucional. Ok, perfecto. Entonces, ya me están diciendo por acá que tengo menos de 7 minutos. Necesito cerrar esto para poder comenzar en otra actividad. Muchachos, para la semana que viene vamos a desarrollar la actividad vinculante y sobre los diferentes métodos de investigación criminológica. Por favor, hagan un abordaje sobre esos temas, ¿les parece? Doctor, una consultita. ¿Qué libro fue el que dijo hace un ratito? ¿Tratado de criminología? ¿De quién? Sí, por el doctor Freddy Zambrano. Ya, ok. Gracias. Vale, pues. Chao, muchachos. Se les saluda. Joana, estoy pendiente contigo. Listo, doctor. Ok, pues. Chao. Nos vemos la semana que viene. Chao, doctor. Gracias. Cuídese.